8 seguimos transitando primera mañana en la 103.9 FM Radio Altagracia y se encuentra en nuestros estudios la doctora Nuria Reartes Diani. Nuria, buen día, ¿cómo le va? Buenos días Mariano, buen días viernes. A todos los chicos, buen viernes y buen día a toda la audiencia. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar es bastante... está, creo que en discusión constantemente, ¿no? Porque hay un ida y vuelta y está esta construcción y esta constante tener que defender de alguna manera ciertos derechos adquiridos. Decíamos hoy, particularmente un día tan importante, ¿no? El Estado, creo que en un punto es pensar el rol del Estado. Sí, un poco... es la propuesta de la charla de hoy, ¿verdad? ¿Qué Estado queremos? Un poco viendo este Estado, que es esta organización política, social, donde formamos parte todos, y un poco haciendo historia de qué es el Estado. El Estado es a grandes rasgos es la población, el territorio, el poder, y el poder está conformado por el gobierno, por el poder ejecutivo, por el poder legislativo, por el poder judicial, la sociedad civil, los medios de comunicación, los agentes comerciales, este Estado que tenemos históricamente en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Este Estado que está ligado a la democracia liberal capitalista, porque es la cosmovisión que nos mueve. Podremos ser más progresistas con algunos gobiernos, sí, más liberales y de ultraderecha con otros, pero a nivel mundial, a grandes rasgos, es una cosmovisión que tenemos instalada. Y es un relato el decir el Estado somos nosotros, porque nosotros somos el Estado, ¿viste? Sí, un poco yo pensaba esto de los twitters y las discusiones y las descalificaciones y los insultos entre el presidente y la ministra Bullrich, contra la vicepresidenta, contra los gobernadores, contra los niños autistas, contra la gente en la calle, como ayer vimos en el Garrahan, que protesta, contra las protestas de la universidad, que fueron hace unos meses, contra la gente que protesta porque no le gusta algo. El Garrahan ayer, 2 cirugías, trasplante de riñón, sí. El Estado somos nosotros porque votamos y pagamos impuestos. Bien. Y le pagamos a cada uno de los gobernadores, presidentes y ministros de la corte, legisladores y demás. Entonces yo me preguntaba si esta discusión, esta descalificación por Twitter o por TikTok, que hace que la gente no piense y que simplemente se quede con el descalificativo del presidente al niño autista o a la vicepresidenta, con 5 segundos en TikTok que le gustó el insulto y la grosería, si no podemos pensar un poquito más allá. Me parece que la gente sí está para pensar un poco más allá. Pasa que nada... ¿Qué Estado queremos? ¿Para dónde la motosierra? Porque es en un hecho que hemos votado a Milei, Córdoba sobre todo. Sí. ¿Y para qué áreas de las políticas de Estado queremos la motosierra? Bueno, pasa que no es solamente la motosierra en una cuestión económica o de Estado con respecto al superávit, sino que hay una cuestión discursiva, ¿no? Violenta, y de analizar ciertos derechos adquiridos. Entonces, cuando vos decís derecho adquirido, te dicen, no, porque vos sos muy cuca, porque esto... No, pero después este síntoma del discurso, de lo discursivo desde lo violento, termina repercutiendo, como ha sucedido el día de ayer, antes de ayer, en Villa María, alguien que arranca una bandera de la diversidad, entonces bueno, termina insultando, termina detenido por violación a 2 artículos. Entonces ¿qué pasa? Cuando está lo violento a través de las redes, cuando lo dice quien comanda los destinos de una nación, está habilitando, está abriendo una puerta a una cuestión violenta que el ciudadano común cree que está respaldado por ese presidente. Y hay leyes, derechos. Lo que pasa es que es muy fuerte la imagen en campaña que se ha votado del presidente con la motosierra. Claro. Entonces, sin lugar a dudas, hay un porcentaje muy grande del país que quiere esa imagen con la motosierra. El tema es que en campaña, no sé si hoy la gente que se moviliza en la calle y que protesta por los derechos que no son cuidados, que no son protegidos. Sí, o que están en riesgo. Que es la salud, que la educación. La educación, el cuidado de la infancia, a nuestros gente, adultos mayores, a los ancianos, que son la derechos básicos, son derechos básicos a la vida, a la educación, a la salud, tener plata para comprar la casa o para pagar bien el alquiler, para llegar para pagar el alquiler, esas cosas básicas
Hay gente en la calle que entiende que la motosierra está llegando a determinados ámbitos que creía que no iba a llegar, entendió mal, cambió el discurso del presidente. Es muy fuerte esa imagen que se votó. Y hoy la motosierra son las políticas contra el aumento de los jubilados. Sí, da la sensación en defensa del consumidor nos dirían que fue publicidad engañosa de alguna manera. Sí, o tal vez, bueno, no, el político en campaña no necesariamente tiene que después en el gobierno hacer lo que prometió. Y no estaría mal eso. Después estaría mal. Si lo llevas a defensa del consumidor, chau, perdió, ¿no? Y la sanción es el voto. Castigo. Pero nos tenemos que. Pero la gente tiene que esperar. Lamentablemente sí. Sí, es así. Bueno, puede haber una serie de movimientos sociales. Sí. Y puede haber una serie de... Que los hay, de hecho. Del que los hay. Digo, la marcha contra la universidad. Sí. La marcha contra las políticas de financiamiento de la universidad a favor de la universidad pública hace un par de meses fueron masivas. Sí. Hoy, ayer, la marcha contra el Garrahan y cada uno de los episodios que contaban los chicos que se habían salvado, los papás de los nenes que habían tenido operaciones, que habían podido superar cáncer y demás. Yo pregunto si tal vez nos quedaríamos más tranquilos en el papel del Estado. Sí. Este Estado que cobre impuestos y que el presidente se enoja porque los gobernadores, y puntualmente la semana pasada el gobernador Yarlora invirtió en una ampliación del hospital de niños, haciendo claramente una diferenciación de las políticas contrarias al financiamiento de la salud. Él pone plata en la salud en la provincia de Córdoba. Sí. Y estaba bastante enojado por la plata que no le bajaba a la nación. Tal cual. Y el presidente se enoja con la vicepresidenta, con los gobernadores. Cada uno cumplía su función allí. El legislativo armó una serie de leyes que protegían a la discapacidad en cuanto a educación, salud y transporte, que protegía al aumento de los jubilados, 20.000 pesos ese aumento de los jubilados. Sí, no es que sí. aumentamos una barbaridad. No, hay una locura, y digamos. Tiene media sanción, y ahí está el enojo contra los gobernadores, media sanción la remisión automática de los impuestos nacionales a cada una de las provincias en virtud de un presupuesto nacional que está establecido, que la ley del presupuesto nacional nunca termina de definirse en ninguno de los gobiernos de Alfonsín en adelante, pero sí hay un artículo en la Constitución de la Nación que cada provincia va a recibir de la Nación, de los impuestos que los cordobeses pagamos y que recibe la Nación. Córdoba recibe un porcentaje por la cantidad de habitantes. Bien. Sumado a una cláusula de solidaridad que por supuesto en Ushuaia y en Jujuy va a haber muchos menos habitantes que en Córdoba y que en Santa Fe. Entonces toda la plata que recibe la Nación de las provincias, de los impuestos que pagamos nosotros, va a ser retribuida a las provincias. Hablábamos ayer de la autonomía de las provincias, que son las provincias las que crean el Estado Nacional. Y los poderes se van a... Digo, porque no nos quedemos en la discusión si Villarreal, si la vicepresidenta Villarruel, perdón, es la Cobos de Cristina. Claro. Porque puede ser y puede suceder. Más de una vez ha pasado que en el Poder Ejecutivo el presidente, el vice y el jefe de gabinete no están totalmente de acuerdo, que son que en nuestro sistema presidencial, semipresidencial, es lo que determina. El presidente determina políticas públicas, el vice va a la legislatura a presidir, hace la labor parlamentaria para que esas políticas públicas estén acordes. Para brindarle gobernabilidad y asegurarle cierta gobernabilidad. Y el jefe de gabinete administra los números finos y puros. Pero si el Poder Ejecutivo tiene el control del veto en todas las leyes que sean ilegítimas, ilegales. El Poder Legislativo tiene el control respecto del Ejecutivo y del Judicial en los juicios políticos y en el libre enjuiciamiento en malas funciones de gobierno. Y el Judicial en la declaración de inconstitucionalidad y en los amparos. ¿Qué sucedió? Con el decreto que cierra Vialidad Nacional. Sí. Entonces, bueno, todo se va a un círculo virtuoso que se va a ir controlando entre sí. Quedarnos en la discusión de los Twitter y de la desacreditación me parece que es más de lo mismo y encierra una discusión que es que qué Estado queremos. ¿Para qué parte lo votamos a Milei en la motosierra? ¿Pero vos crees que la gente quiere que la gente hoy desea
lo de fondo, analizar y debatir y discutir una real política, o la gente se queda con lo del tuit, lo polémico, lo que genera violencia, lo disruptivo, que te dicen, no, esta nueva forma de hacer política viene a romper lo otro, y lo otro no está nada roto, sino que vamos viendo que no termina de gustar y que lo están diciendo organismos internacionales de economía, que esto no está bien y que en algún momento vamos a colapsar y que Argentina va a una situación más compleja aún de la que estamos transitando hoy. Sí, en realidad hay una mitad de la sociedad que lo votó y quiere la motosierra y se queda solamente en los 5 segundos de Twitter y de TikTok. Bien. Y le gusta este discurso del odio, insultos y demás, y termina diciendo y avalando esta idea que no nos mintió Milei en que el Estado es corrupto, que es una organización criminal, pero si él preside hoy esta organización criminal, además de lo macroeconómico, que los números cierren en macroeconómico, que no se nota en lo micro, porque la gente está en la calle, porque Río Tercero fondo de olla. Tiene un alto porcentaje de desocupación. Ayer hubo notas en todos lados. Córdoba tiene un alto porcentaje de desocupación. Los médicos del Garrahan contaban cómo son pagados a través de monotributos. Y las nuevas formas de pago. Hay un comercio nuevo, los sueldos de 10 horas de trabajo, me decían ayer, 600.000 pesos mensuales. ¿Sí? 10 horas de trabajo. Como la avenida Santa Fe y la avenida Córdoba, emblemáticas avenidas comerciales de Buenos Aires, están cerradas. Las grandes galerías están colapsando. Pasa lo mismo en el centro de Córdoba, si vas por la 9 de Julio, por la Tucumán, la calle de los Zapatos, cómo está cerrado. Ahora, ¿qué pasa si esa mitad de la ciudad, esa cadena rota, no entra plata al Estado? Esa mitad de la población entendió, votó que está bien. Que el Estado realmente es corrupto y que siga. Y que el presidente Milei va a venir a romper esta corrupción. Ahí es donde deberíamos conversar y meter en esta charla, y siempre me falla, ¿no? Por una cuestión de horario, porque está en España, pero tengo un sociólogo que siempre dialogamos con él. Ahora, ¿queríamos esto? Claro, ahí está el punto, ¿no? Porque es claro que no queremos un Acá Estado debería corrupto. ingresar en la charla un sociólogo que nos diga, bueno, a ver, ¿quién es el que quiere que siga? Aquel que está en el barro y que quiere ver al vecino enfrente que progresó, que está en el barro como él, y que no está en el barro por una cuestión de decisiones políticas o de medidas políticas que lo afectaron, sino por una cuestión personal. Entonces vos tenés a aquel que no se superó, que vive en esa situación compleja, y que quiere que al otro le vaya mal. Y parece una broma, pero hay un alto porcentaje de gente que si al vecino de enfrente le va bien porque es empleado público, porque pudo comprarse un autito, porque pudo mejorar en la casa, porque le puso la pileta de fibra. O al revés, no todos los empleados públicos y los funcionarios de gobierno forman parte de esta cadena de corrupción. Claro. Nos han hecho creer que todo es malo. Que todas las actividades, los miembros del Estado son malos y son corruptos, no y hay que ser el topo del Estado, que va a ser el presidente, que va a romper por dentro del Estado. Yo pensaba, si nosotros, los médicos del Garrahan serían... Qué caro nos sale romper todo. Los médicos, y bueno, pero el Garrahan es un ejemplo de que hasta hace 2 años era el mejor del país y hoy son los peores. Y los médicos que se vayan a trabajar afuera. Y los niños... sino que se vayan a atender a otro lado. Bueno, entonces, eso es hasta que te sucede. Yo en esta radicalización de la democracia que pretende, o que pareciera que pretende el presidente y la gente que lo votó, y la mayoría de la sociedad que lo votó, más allá de estas voces que dicen, no, la motosierra yo la quería para otra cosa. Yo la quería para los negocios corruptos del Estado con los empresarios, porque eso no se ve. El Estado y los empresarios... El empresario siempre gana el doble o el triple cuando hace negocios con el Estado. Y lo ha hecho desde antes de la dictadura. Y no gana tanto cuando los negocios son entre los privados entre sí. Pero nos han hecho creer que está mal que se le pague al médico, que se le pague al profesor universitario, que desfinanciamos el CONICET porque no nos hacen falta investigadores
en ciencia, tecnología. Pasa que hay desconocimiento, porque si hablamos del CONICET es mucho más amplio el desempeño y el desarrollo que tiene el CONICET, los servicios que brinda a las empresas privadas del CONICET, y que con esa guita se utiliza en inversión de aparatología. Es muy complejo. Hablando del CONICET y las centrales nucleares de Atocha y Río Tercero, cuyos ingenieros se forman en el Instituto Balseiro en los primeros años en Córdoba y en las universidades de ingeniería en las universidades del país, y luego van al Instituto Balseiro y allí forman parte de lo que es Atocha, lo que es Río Tercero, la central nuclear. Central nucleares, 2 centrales nucleares que desde Alfonsín hasta Kirchner las hizo el grupo Macri. Grupo Macri, padre, que tenía un contrato con el Estado. En la dictadura tenía 7 empresas. En la democracia, con todos los gobiernos, tuvo 47. Claro. Y lo último fue la condonación de la deuda, por eso el presidente Mauricio Macri ahí está nunca lo llamaron con así. Su causa, nunca con su fue causa como por corrupción. Doropile, digo. Entonces, y en eso pasa en todos lados. No estoy hablando solamente de Macri y el grupo Macri. Podemos hablar del hotel, de Otesur, antes del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, Aerolíneas Argentinas y el grupo Sogma pactaba 80 habitaciones en el sur con Aerolíneas Argentinas. Y lo sostienen. Y lo sostienen al punto de que la causa Otesur está involucrada una sobrina de la familia Kirchner. ¿Y qué vimos en la serie de Netflix con Menem? Vimos a María Julia Alzogaray privatizando Entel. Qué bárbaro, ¿no? Dando la mitad a los franceses, dando la mitad a los españoles, enojándose en plena fiesta, porque lo vimos. El grupo, el embajador de Norteamérica, porque había sobornos, pidiendo un pago en efectivo. O sea, el Estado solamente es el planero, el empleado público que es médico en el Garrahan, el que es médico en vialidad, el que es el profesor universitario, o también está más, o sea, ahí, suponiendo que allí hubiera problemas, y que de esta forma, utilizando la motosierra, lo resolvemos, que vemos que no, porque la gente está en la calle y clama por ¿Sabes qué me pasa, Nuria? Que cuando en el gobierno, cuando el gobierno hace pactos con contratos con los privados, pero con los empresarios privados. Pasa que esto ya lo vivimos, pero nos vamos a Menem, nos vamos a los Macri, nos vamos a lo que han sido los grandes empresarios, los dueños de la Argentina. El hermano Coto Rogio, Pérez Companc. A ver, vamos a los dueños de la Argentina, ¿no? Los Fortabat. Bueno, entonces, pero cuando yo pienso hoy que el titular es la empresa de Martín Menem, Tech Security, una compañía de seguridad privada vinculada a la familia Menem hasta el 2023. Claro, porque en el 2023, bueno, venga, acomodemos esto para no quedar mal, o tan mal por lo menos, o por lo menos que no sea delito, mínimamente, por lo menos en los papeles. Entonces llega un momento que vos decís, bárbaro. Y hoy tienen un contrato millonario por 3.933.000 millones, o sea, para dar seguridad al Banco Nación y al Banco Nación, que es empresas del Estado, que son las entidades que Milei hubiese dinamitado, el Central y los del Banco Nación son todos pareciera que la motosierra es ¿dónde está el chiste acá? La motosierra es para el Garrahan, para la salud, para la empresa pública, para los gobernadores que piden los impuestos que le corresponden. Claro. Pero la motosierra no tendría que existir, o no está activada la motosierra, cuando el ministro de Turismo y Ambiente, Scioli, quiere comprar vacunas que supuestamente la empresa Nordelta le va a devolver al Estado argentino para que los carpinchos no estén más en la zona y no tengan más descendencia. Nordelta, que es uno de los barrios privados más caros de la Argentina y un absolutamente privado de Constantini. O sea, allí la motosierra y el curro del Estado no importa. ¿O sí nos importa? Cuando Petri compra 24 aviones a Dinamarca y no le aumenta el sueldo a los militares argentinos, y encima compra aviones a un país que por un convenio de la OTAN está en convenio con Reino Unido,
por lo cual esos aviones tienen que venir con un radar que no detecte a los propios aviones ingleses en Malvinas. Un absurdo. O sea, o la motosierra ahí no, y no hay curro del Estado. Entonces, ¿Qué queremos? ¿Qué Estado queremos? ¿Y para dónde lo votamos a Milei para que aplique la motosierra? Tendríamos que preguntarnos y no quedarnos en el insulto del Twitter. y ahí entra nuevamente a jugar esto. El Estado, al ser nosotros, terminamos Porque siendo... somos nosotros. Somos nosotros. El Estado está claro que somos nosotros. Hasta dónde en Santa Fe comenzó la reforma constitucional, ¿no? Sí. Juraron el día lunes los 60 y 69 asambleístas constituyentes. Está el debate, ¿no? De los varios puntos que quieren cambiar de las constituciones, o sea, de la Constitución. Entonces, hay una cuestión de decir, bueno, hay ciertas herramientas que tienen los políticos, los dirigentes, para servirse de esas herramientas. Se supone que todo eso es en pos del bien de los habitantes de la República Argentina, de la provincia, Claro, del lugar. o sea, nos han hecho creer que el Estado es malo, pero que en realidad la organización del Estado es para... hablemos, no quiero ser tan técnica, pero Sí. John Locke, Sí. padre del liberalismo, Sí. en lo que es filosofía política, Montesquieu, Sí, y bueno, un montón de Montesquieu, autores. sí. Los ciudadanos, los seres humanos, Sí. cuando vivimos en sociedad, damos parte de nuestras libertades, derechos, garantías y obligaciones a la conformación de un Estado que nos va a cuidar en esos derechos que otorgamos, en esas libertades, a la propiedad privada, la salud, la educación, la vida. Después, con el correr de los tiempos viene el derecho al ambiente, el derecho a la información pública, a pensar, a la libertad de prensa, a la libertad, a las libertades políticas, de ser elegido y poder elegir. Y allí se va conformando este Estado. En el mundo se va conformando el Estado. No solamente acá. Y eso está regulado en nuestra Constitución Nacional, que la última reforma fue del año 94. Y allí está este pacto de las provincias con la nación y la devolución del dinero que es de las provincias y esta cláusula de solidaridad con las provincias más pobres. Podríamos, en una democracia radical, ya que nos gusta y hemos votado a Milei con la motosierra y lo que significa, la importancia que significa ese símbolo de la motosierra, es plebiscitar para qué queremos la motosierra. No solamente votar, sino tal vez le falte al presidente bajarnos los impuestos. ¿Nos quedaríamos tranquilos si nos bajan los impuestos y podemos pagar nuestro propio Garrahan, nuestra propia universidad privada, nuestro propio Nordelta? ¿Podremos ser autosuficientes y autogerenciar nuestro propio CONICET? Cada uno, o sea, si a mí me bajan los impuestos, el gobernador y el intendente se va a quedar mucho más tranquilo porque no tiene que financiar la salud que no financia la nación, no tiene que financiar la seguridad ni la educación, y hay más plata en los bolsillos de los argentinos individuales. ¿Podremos? ¿O queremos un Estado que es un mero pasamano de los negocios del Estado con los empresarios? Yo te digo... Eso es lo que tendríamos que preguntarnos cuando votamos la motosierra. Vos sabés que lo vengo diciendo y en esto nos quedan pocos minutitos, pero vos sabés que en medio de toda esta turbulencia, ¿no? La idea de la dolarización, la economía global, la trampa de la inflación, y todo lo que hace, ¿no? Llega un momento que el otro día yo decía, y lo escuchaba Tenenbaum, y hablaba de las 9... de 9 similitudes entre Maduro y Milei, increíblemente, porque se supone los que son extremos se juntan. Se terminan juntando. Los extremos se juntan. Cuando uno hace ese análisis, termina diciendo qué grave que es esta situación, porque es un fenómeno que no le es exclusivo solamente a Milei con Maduro, digamos, hay muchas situaciones complejas, pero Venezuela particularmente que a los argentinos nos genera como un miedo, digamos, de parecernos o transitar o vivir eso que han vivido los venezolanos, que no es la Venezuela de hoy a la de hace 10, 15 años. Lo que pasa es que Venezuela tiene otra instancia que tal vez puede ser en algunas similitudes la nuestra. La Venezuela de Chávez no es la Venezuela de Maduro. Exactamente, Ojo. tal cual.
No, yo lo explico porque cuando uno ve, ha hecho, eso lo he trabajado en comparación y hoy ha cambiado. Y la Venezuela antes de Chávez era Totalmente. Una sociedad absolutamente elitista, que solamente la macroeconomía le servía para el 2%. Que eran los ricos. El 2% de la Argentina, que es rica, que es la fiesta no para le unos. hace falta el Garrahan, claro. porque se va a ir a atender a su nieto con cáncer al Monte Sinaí de Nueva York, que es uno de los hospitales más importantes Mientras del mundo. tanto, el de acá que se joda. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que queremos? Pero es que esa realidad que usted me dice es la que no entiende el clase media, el que cree que va a poder enfrentar o afrontar la compra de un medicamento de 20 millones de pesos mensual en un tratamiento crónico de un cáncer que hoy está faltando, que que no le llega a la gente. Entonces que ahí hoy es a donde los se da niños cuenta. con discapacidad y a la gente con discapacidad no tiene para pagar el transporte, no solamente la educación, sino el transporte y la... Ahí es donde salud. queda totalmente Y un dato, demostrado un que no... datito más que nos han mentido. Sí. Cuando nos comparamos con... Cristina Fernández de Kirchner comparaba con Alemania y este presidente, el presidente Milei, nos compara con Dinamarca en los números macroeconómicos. Dinamarca, hoy, tiene el más alto porcentaje de IVA, paga un 25% de IVA y es sectorizado a las zonas de mayor poder adquisitivo, le cobra un poco más. El que más tiene, más paga. Y de esos impuestos, el 46% va nuevamente a la sociedad dinamarquesa en gasto público de maternidad, jubilación, educación, transporte. Un ejemplo de Ibiza. Seguro de desempleo. Un ejemplo de Ibiza. ¿Los ves viajando por el mundo con el seguro de desempleo? Exacto, una de las holandeses y dinamarqueses. Una isla española que en los 70 empezó a ser más importante. Hoy el trabajador en Ibiza en las épocas de verano tiene transporte público gratuito. Cada media hora va y viene por toda la isla para poder trabajar. Lógico. Tiene un montón de otras deficiencias. Pero digo, Europa, el Estado europeo tiene como cosas básicas que no discute, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro de izquierda, sea de centro de derecha, sea más progresista, salud, educación, transporte y una serie de protecciones de derechos sociales. Y nos falta un detallito, pero lo dejamos para el próximo porque está muy buena la charla y se me acabó el tiempo. Le digo algo. Y hoy se están cortando muchos planes de donde se da beneficio al retorno, al ingreso laboral a muchos jóvenes, todo. ¿Qué pasa y qué descubre el Estado, de alguna manera? Que todos esos lugares no están dejando a los... o sea, entra el PPP, el PILA, esto, lo otro. Entra el joven subsidiado por el Estado y las empresas no lo dejan. Vuelven a renovar. Entonces, ¿sabes qué? Son cada 3 meses. Son las empresas planeras. Por eso, que solamente son planeros. Se quejan del planero, claro, pero también son planeros en eso. Entonces el Estado dice, estas empresas no están dejando, se están quedando con la gente. Entonces la motosierra y entonces los planeros cortan. No solamente son los médicos y los profesores. Le corta al empresario, ¿le duele realmente al empresario que le corte esos planes? ¿A quién jode? Al pibe que tiene 20, 23 años, que necesita una inserción laboral, a aquella persona que tiene 40 y pico, 50, que necesita una oportunidad laboral y reinsertarse en el sistema laboral. A ese es el que se jode. El del BMW, el del Estado va a vivir bien. Exacto. Y tal vez esto de que le molesta al vecino que es un empleo público y que gana una platita fija por mes y tiene el auto y la casa. Y bueno, hay un problema ahí de la clase media, históricamente, que se ha estudiado, que la clase media cuando tiene más dinero, las ínfulas, aspira a ser la media alta, clase media alta o rica, y vota a estos formas. Ahí hay un análisis de un brasilero tan impresionante. Formas de gobierno que quieren el Estado mínimo, el Estado chico, y cuando se da cuenta que cae a clase media y media baja, vuelve a votar a gobiernos más progresistas. Que te castigan y que no te van a ayudar a seguir manteniendo. Y es sociológico, es de estudio eso.
Nuria Herrertes Diani, doctora en Ciencias Políticas y abogada del Fuero Local. Yo le agradezco la visita, la verdad que da para mucho más. Sí. Mucha gente que está enganchada, muchos mensajitos, gracias a la gente que está del otro lado que se quedó. La motosierra? ¿Para qué queremos la motosierra? Yo la verdad que ya se perdió filo la motosierra, me parece. Puede ser. Se está desafilando la motosierra. Tendríamos que plebiscitar nosotros, digo. Quizás. La sociedad puede hacer un plebiscito a ver qué quiere. Perdió aceite la motosierra y me parece que se quedó sin filo. Aunque digan lo contrario. Fede Jerez. Gracias a todos. Nuria, te agradezco la visita. Para mí es un placer y podemos seguir horas hablando de esto y mucho más, ya lo vamos a hacer. Nos falta el sociólogo. Te digo que vamos a... Buen fin de semana y buen viernes y buen pensemos. Fin de semana. ¿Sí? Ya termina la feria judicial, ¿no? El lunes, si hay lío judicial, arrancamos de lleno, ¿no? Ya hoy arrancaron a laburar. Hoy me quedé, pero ya arrancamos. Me parece muy bien. 46 de las 8.